Bien, regresamos entonces con Alejandra Laiza y con Álvaro Díaz. Estamos conversando sobre el Acuerdo Transpacífico. Álvaro, en tu opinión, ¿cuáles son las ventajas adicionales que tendríamos a partir del TPP frente a los TLCs? ¿Cuál es la ventaja principal? ¿Se abren más mercados o son reglas institucionales? ¿Cuáles son los beneficios de participar de este TPP? Parecen ser ambas, ¿no? De hecho son ambas. La primera es institucional, ciertamente, porque permite consolidar un sistema de reglas claras para el comercio, ¿no? A Perú, por ejemplo, si tiene un compromiso, vamos a decir, sobre reglas sanitarias y fitosanitarias para ingresar a Japón, a Malasia, a Vietnam, a Australia, a Nueva Zelanda, países muy exigentes, si tiene un compromiso para que las autoridades sanitarias de esos países lo atiendan más rápido que al normal de los países, habrá una ventaja de nuestras exportaciones respecto de las de los demás. Entonces, Perú está buscando... Y obligará a los productores locales a subir sus estándares. Por cierto, el propio mercado los obliga. La propia exigencia del consumidor de esos mercados lo va a exigir a tener ciertos estándares. Pero aún cumpliéndolos, podría haber ciertas prácticas proteccionistas usando los reglamentos técnicos o sanitarios también en esos países que por medio de los TLCs se pueden llevar a un sistema de solución de controversias y decirle... Que lo vimos, si mal no recuerdo, con las conchas de abanico y con Francia, ¿no? Ciertamente. Que los franceses pusieron muchas barreras al ingreso. Perú ganó en la OMC el caso de las sardinas, pero también, por ejemplo, tiene herramientas en sus acuerdos bilaterales para quejarse si es que hay una barrera sanitaria o de carácter técnico que no está permitiendo el comercio libre. Sin TLCs no se tiene esa institución y no se tiene el poder de exigirle a la contraparte. Quisiera hacerte una consulta. ¿Cuándo se negoció el TLC? Una de las cosas que se puso en discusión fue el tema de las patentes de segundo uso y la extensión de pruebas, de datos de prueba, que en algunos casos evidentemente lo que están es tratando de estirar una ventaja, ¿no? La patente de segundo uso básicamente lo que busca es algo que ya está patentado, que ya sabemos cómo funciona y todo, de pronto se le busca una segunda ventaja, o no, algo tipo lo que pasó con el producto sildenafilo, ¿no? Que era un producto primero para el corazón y luego para, otro tipo de funciones. Para que el público lo recuerde claramente, era un producto, un estimulante del riego sanguíneo, pero en las pruebas se descubrió que también le solucionaba la vida a la gente de otra manera, que todos conocemos. Entonces, ese segundo efecto, ese segundo uso... Extendía la vida útil. Sí, extendió la vida útil. Correcto. Y en los Estados Unidos se registró ese segundo uso bajo una patente también de 20 años. Eso es buscarle una ventaja, digamos, no muy estricta en el sentido de lo que se busca a través de la patente. La patente lo que busca es defender a la propiedad intelectual, ¿no? Encontrarle un segundo y pasado mañana un tercero y un cuarto, puedes alargar la patente N años, ¿no? Esa es una opción de los países. La opción del Perú, la opción de los Estados Unidos es sí tener patentes de segundos usos y tiene un acceso a medicamentos bastante bueno por sus sistemas. La opción del Perú es distinta y de hecho está plasmada en el propio Acuerdo de Libre Comercio. O sea, ¿el Perú puede poner una limitación a eso? El Perú ya la puso, es decir, en el acuerdo bilateral que tenemos con Estados Unidos no se aceptaron patentes de segundos usos. No se aceptaron. Entonces, no podría haber esa regla aquí en Perú exigida bajo el acuerdo. Correcto. Es más, nosotros en el TPP no tendría como haber una... Muy probablemente no llegue. Si Perú no lo ha aceptado y no tiene como política comercial en sus siguientes tratados haberlo hecho, es muy improbable que eso ocurra, ¿no? Claro, siempre está la preocupación válida, y yo entiendo la preocupación de Alejandra y de su grupo por los Porque esto ya no es una protección a un grupo industrial, sino es una protección de algo que es bastante obvio, ¿no? Las empresas también buscan la manera de alargar sus monopolios y esta es una manera de hacerlo, ¿no? Hay toda una teoría sobre por qué proteger los datos de prueba. Muchos argumentan que inclusive en el periodo de prueba se hacen inversiones muy grandes que deberían no ser aprovechadas libremente por alguien al final de la vida de la patente, sino que debería también hacer esa inversión en prueba. Es un tema muy discutible y muy profundo de hablar. Bueno, en todo caso, para ser más rigurosos, podríamos alargar los años de la patente y ponernos de acuerdo en eso, pero la idea esa de buscarle un segundo uso. ¿Cuál es tu opinión
opinión respecto a eso, Alejandra? Bueno, nosotros tenemos una importante preocupación por el capítulo conocido, porque se ha filtrado o presentado por Estados Unidos en esta negociación. Hay que decir que es una propuesta que Estados Unidos alcanzó hace 2 años a las mesas de negociación y sigue siendo el texto que está ahí. Y recién en esta ronda se está hablando de este tema y nos preocupa el interés, la intención de cerrar en octubre. Es decir, hay un paquete grande de propuestas equivalentes a las que nos lanzaron el TLC con Estados Unidos, que el Perú no aceptó. El ministro Silva dijo en el 2011 que no nos moveríamos ni un centímetro frente al capítulo peruano firmado, pero nos preocupa por la información y por la alerta que se genera, lo que se deja ver de la estrategia negociadora de Estados Unidos, que está dejando hacia el final mucho de este componente complicado. Nosotros hemos hecho, utilizando una metodología validada por la OMS, Banco Mundial, el cálculo solamente de 3 de las medidas del paquete, que son casi 13 de las que más nos preocupan que alcance Estados Unidos, y solamente considerando gasto público, y estamos calculando 90 millones de dólares cada año solamente de aplicar protección de datos de prueba a más productos, patentes a nuevas formulaciones, eliminación de posiciones de patentes. Son en acceso a medicamentos solamente desde el Estado, son más de 1,5 millones de personas que se ven afectadas cada año. Es evidente que esto, y se ha dicho, esto está en negociación, esto es un tema, y la preocupación está en esta lógica de tenemos de qué preocuparnos. Si tú te acuerdas, Álvaro, cómo se cerró el TLC con Estados Unidos, y nos lo dicen los negociadores. Hay un punto en la decisión técnica y las cosas pasan a una decisión política. La vez pasada se condicionó la aceptación de algunas de las líneas rojas que dio la ministra. En el TLC también hubo mucho tremendismo y finalmente ha sido distingamos un tratado distingamos que una ha cosa. generado grandes ingresos. Una cosa es el tremendismo y otra cosa es advertir sobre resultados de impactos, los riesgos que están en la mesa para rechazarlos. Correcto. Y lo que estamos haciendo es eso. Y estamos haciendo estudios desde los expertos con los que trabajamos y creemos que el Estado debería hacer lo mismo. Quería preguntarte, ¿cuántos productos están afectados frente al universo de los productos que se consumen, digamos, en el 80% del consumo local? ¿En productos farmacéuticos? ¿Te refieres a la propuesta norteamericana? Sí. Tú me dices que hay productos que están afectados con las patentes de segundo uso. Eso es un número muy limitado de productos. ¿De cuántos estamos hablando? No sé cuál es. Yo no soy de DIGEMIT, yo no soy la experta, no soy de la industria, ¿no es cierto? Estoy hablando de los volúmenes en términos del acceso. Correcto. No, pensé que lo habías medido para el sacar número, el cálculo de 90 no. millones. No. El cálculo... ¿Ustedes han hecho el cálculo en cómo? Nosotros tenemos un registro de los medicamentos que tienen patente y que están siendo comercializados ahora y también los que no tienen patente. Más del 90% de los medicamentos que se venden en las farmacias del Perú no tienen patente, son genéricos. O sea, esta norma en todo caso afectaría al 10%. Es mucho menos de 10% en verdad, pero al menos más del 90% ya son genéricos y no pueden volver a ser de marca y son libremente producibles por cualquier laboratorio. Entonces, la posibilidad de ir a precios monopólicos con esos medicamentos no existe. No van a subir. Correcto. Y tampoco van a desaparecer, seguirán siendo genéricos. Ahora, ¿ustedes han hecho algún cálculo, disculpa que te interrumpa, han hecho algún cálculo matemático de cuánto podría significar el TPP en valores? Bueno, más allá del mercado potencial y el cálculo de las exportaciones que nosotros podríamos enviar, no tenemos una cosa detallada, pero sí podemos estimar un crecimiento grande de lo que ya hemos hecho a 2012. A 2012 hay más de 12.000 millones de dólares vendidos hacia ese mercado. Entonces, no deberíamos esperar en la función de crecimiento de los países que son miembros, crecimientos menores. ¿Y los productos que se benefician son tradicionales o no tradicionales en su mayoría? Hay no tradicionales también que son muy importantes, espárrago, uvas, confecciones también a ese mercado, pero claro, todavía los mercados más importantes de TPP para Perú siguen siendo Estados Unidos, Canadá, Chile, México. La idea es que pasemos y crucemos el océano y estemos en los mercados, por ejemplo, de bienes de alto valor de Australia, de Nueva Zelanda, en los que no tenemos preferencias y vamos a ir a conseguirlas en este acuerdo, ¿no? En el acuerdo estamos incluyendo algunos países de América Latina. ¿Con estos países, Alejandra, hay alguna conversación? ¿Ustedes están teniendo conversaciones con organizaciones en otros países y conversando sobre las preocupaciones? ¿Son las preocupaciones mismas? Hay una preocupación general internacional sobre algunos de estos temas. Tenemos trabajo con amigos de México, de Chile, Colombia también ha pedido
incorporarse en el acuerdo, se dice que va a ser luego, pero lo mismo con aliados en Estados Unidos y en general organizaciones de consumidores principalmente y organizaciones que trabajamos de una perspectiva de derechos, ¿no? Y aquí hay un poco la preocupación por esta idea del costo final de la negociación, ¿no? Y esta línea roja que el ministro ha planteado diciendo que no vamos a ir ni un centímetro más. A nosotros nos da miedo que ese límite, esa necesidad de cerrar el acuerdo en la lógica de acceso a mercados, implique aceptar algunos temas que sabemos que están siendo muy agresivos en mesa de negociación y que la industria transnacional en Estados Unidos está condicionando su apoyo a la administración de Obama para incorporar alguna de estas cláusulas. Nos preocupa particularmente la incorporación de protecciones a productos biológicos en datos de prueba, que es el nuevo mercado global para los medicamentos, ¿no? Entonces, queremos confiar en el ministro cuando ha dicho ni un centímetro más quedar en esta negociación y que no nos pase como en la ocasión del TLC con Estados Unidos, que la transacción final tiene costos importantes en propiedad intelectual. Pero tenemos una preocupación adicional al capítulo relacionada al capítulo de inversiones, ¿no? Al margen de que pueda haber la posibilidad de ganar lo de Dover Run, que todos queremos ganar, la pregunta es cómo puede ser que una empresa con estas características pueda utilizar los mecanismos, cómo hemos estado diseñando las reglas en los capítulos de inversiones, que permite que se acepte una demanda de estas características. Y la pregunta que nosotros nos estamos planteando es cuáles son las salvaguardas que el Estado peruano, cuáles son las excepciones, cuáles son las exclusiones, cuáles son las lecciones que tenemos que aprender de la demanda de Dover Run contra el Perú para tener un capítulo de inversiones diferente, ¿no? Eso es un poco la ventaja de que existan instituciones, ¿no? Por lo menos alguien puede plantear sus diferencias, ellos creerán que tienen la razón, dependerá del Estado peruano armar un equipo de jurisconsultos, de abogados que sepan defender nuestra causa, pero yo me imagino también en los zapatos de un inversionista extranjero que ve la historia de países como el Perú y de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, que tienen, la verdad, una historia bastante mala respecto al respeto a la propiedad, ¿no? Pero tú sabes que la historia está cambiando, ¿no es cierto? Y cuando uno ve el crecimiento de las inversiones... Latinoamérica está cambiando hacia lo peor. Yo estoy hablando como peruana, correcto, ¿no es cierto? Y las cosas están cambiando en el Perú y el nivel de confianza que hay en el Perú tiene que ver con algunas de las reglas que tenemos. ¿Tú crees que nuestras instituciones están preparadas para arbitrar las diferencias localmente sin necesidad de... Yo creo que tenemos que prepararnos para ello y no creo que sea este modelo de capítulos de inversiones la mejor manera de hacerlo. O sea, cuando uno ve a Brasil como el principal atractor de inversión extranjera que no ha firmado estos mecanismos de inversionista-Estado, y cuando uno ve a Sudáfrica y cuando uno ve la discusión global de planteemos otras reglas de inversiones, creo que hay un debate internacional si estos son los mejores mecanismos. Y cuando uno ve el tipo de demandas que están asumiendo los estados, cuando uno ve la demanda contra el Uruguay por política antitabaco, en el caso de Philip Morris, cuando se hace aquí la discusión sobre la comida chatarra, que no es el tema de este debate, y una de las preocupaciones es si caminamos hacia regulaciones de este estilo, van a haber actores económicos que no solamente se van a sentir afectados, sino que nos van a llevar a demandas y podrían bloquearse reformas importantes y necesarias. Tu preocupación, para entenderte bien, es la capacidad que tienen de entablar las diferencias fuera de la calidad institucional peruana. Eso y sobre esa base bloquear y de alguna manera amenazar la posibilidad de caminar en algunas reformas importantes. O sea, claro, el problema es que mientras que no hagamos las reformas... Pero ahí viene un poco la pregunta. En el Perú caminamos en darle... muchos sectores coincidimos con eso, o sea, la manera de promover las inversiones saliendo de los 90 era un país que tenía miedo que llegaran, pero caminamos dando los derechos de los inversionistas sin haber construido otras institucionalidades que hoy están pendientes, y ese es el reto, ¿no? Yo creo que la protección de intereses del Perú y los intereses tan importantes que cita Alejandra ya está cubierta inclusive en el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, pero muchas veces no leemos la letra pequeña. ¿Qué pasa en el caso de Renco y Dover Run? Probablemente la expropiación indirecta que se está invocando, es decir, esos daños de expectativa, lo que no pude ganar si tú, Estado, haces esto, no va a proceder. ¿Por qué? Porque el propio Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos tiene una nota a pie de página que indica que las medidas en salvaguarda del medio ambiente, de la vida y de la salud no se considerarán expropiación indirecta. Entonces está excluido de la regla. Pero eso no se dice mucho en los medios. Entonces probablemente ellos tienen un muy mal caso y lo van a perder. Pero hacemos mal en decir no podemos aceptar ningún arbitraje, porque el arbitraje, y lo tenemos en 26 tratados bilaterales de inversión antes de cualquier TLC, lo que hacen es ofrecerle garantías al inversionista extranjero, pero no distintas en materia de derechos de lo que se ofrece a un nacional en cortes locales. Es simplemente otro foro, pero las mismas reglas, no más que el nacional, solamente en otro lugar, ¿no? Bueno,
Les agradezco muchísimo a ambos su presencia, creo que ha sido muy interesante esta conversación y espero tenerlos después de las negociaciones para volver a conversar y ver un poco qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que sigue en riesgo. Encantado. Muy bien, de acuerdo, les agradezco, gracias. muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.